Hola, bienvenidas y bienvenidos. Qué gusto que nos acompañe a este programa que tiene que ver con un tema muy importante, la ciberdelincuencia. Este tema que puede aquejarnos a todas y a todos y en el que podemos ser vulnerables de la forma más increíble que ustedes se imaginen, incluso compartiendo nuestro nombre personal o alguna fotografía de algún familiar. Y para hablar de este tema tan importante y tan actual, nos acompañan dos especialistas en el tema. Los dos son integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y les doy la más cordial bienvenida. Se trata del maestro Giovanni Sandoval Ochoa. Él es secretario de Estudio y Cuenta adjunto de la Suprema Corte. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros el maestro Andrés González Guati. Él es secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte. Qué gusto que nos acompañen para hablar de este tema tan actual, porque además tienen un podcast en el que abordan estas temáticas que en algún momento del programa ya nos compartirán parte de lo que platican en ese podcast. Así Por es. favor, maestro Giovanni, compártenos un poco. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos cuando decimos ciberdelincuencia? Primero, gracias Erika por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. Eh, Cuando hablamos de ciberdelincuencia, para efectos prácticos, hablamos de que una persona, a través del uso de sistemas informáticos, accede a una red de Internet y busca perpetuar una conducta ilícita que normalmente lo que provoca es daño a terceros, ya sea personas físicas o personas morales. Pero en términos prácticos es eso, es una persona detrás de un ordenador haciendo conductas que no debería o que están prohibidas y que causa daños a las personas. ¿Y estos daños a qué se refieren? Es decir, ¿son traducidos en qué delitos los podemos ver reflejados actualmente y por qué es tan importante el tema de la ciberdelincuencia? Claro, en general la ciberdelincuencia, primero que nada, muchas gracias por estar aquí, gracias por la invitación. Eh, el tema de la ciberdelincuencia en realidad, por un lado, lleva al espacio digital todas aquellas conductas que son ilícitas o antijurídicas del espacio físico. Entonces nos podemos encontrar fraudes, nos podemos encontrar trata de personas, nos podemos encontrar robo de información personal, por ejemplo, ¿no? Y hay otros tipos de delitos que sí son como muy claramente del entorno digital, ¿no? Que sin los medios digitales no se podría, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablábamos esto del un poquito secuestro virtual, en donde no hay ningún secuestro de hecho, pero en realidad hay un engaño a la víctima para decir algún pariente tuyo se encuentra ahorita privado de su libertad y no hay manera de contactar a ese pariente, entonces es muy fácil creérsela, ¿no? O de estas llamadas que uno recibe, ¿no? En donde no se identifica mucho la voz y uno le dice que si es el sobrino o el tío, ¿no? Y de ahí entonces el perpetrador empieza a construir toda su información, pues probablemente para engañar, ¿no? Entonces, como el entorno digital es muy difícil saber quién es la identidad de la persona que está vulnerada, la víctima, y cuál es la identidad del perpetrador, y a veces hay muchos elementos también en este entorno que pueden quitar ese vínculo, no ese vínculo, ¿no? Pero sí hacer menos rastreable la conducta, ¿no? VPNs, claves privadas, ¿no? Alias que uno usa o algún perpetrador usa en las redes, ¿no? Entonces a veces es más difícil perseguir este tipo de delitos. Andrés, tú acabas de destacar algo que yo creo que es muy importante. Esta comisión de estos delitos se hace desde una identidad oculta y donde quien lo perpetúa lleva la ventaja porque conoce buena parte de nuestra información, de nuestros datos personales. Es correcto. Y te preguntaría, ¿de qué estamos hablando cuando mencionamos datos personales? Es importante que el público televidente eh, pueda tener muy claro de lo delicado que son nuestros datos personales y de la importancia de protegerlos. Es correcto. Los datos personales, Giovanni no me dejará mentir, son una parte valiosísima de nuestro patrimonio digital, por así decirlo. Entonces, no hace falta ser una persona importante, ¿no? Para decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿Por qué le van a interesar, no sé, tener la información de a qué hora voy al súper o de dónde llevo a mis hijos a pasear o ese tipo de cosas?
para perpetrar una conducta ilícita, para perpetrar un delito. Pero la verdad es que, o sea, va por el lado de tener como una higiene de los datos personales, porque es nuestro patrimonio, realmente es quien somos en los entornos digitales. Y por otro lado, también prevenir esa delincuencia, ¿no? Entonces, los datos personales no son algo que nada más tengan las personas importantes. De cualquier persona que tiene conductas en la red tiene datos personales. De hecho, fuera de la red también, ¿no? Pero en la red, porque uno tiene un dispositivo celular, que muchas veces la geolocalización está habilitada, entonces uno, digamos que hay aplicaciones que nos pueden rastrear y esas aplicaciones pueden ser hackeadas, ¿no? Por gente a veces muy sofisticada y a veces no tanto, ¿no? Hay que ver eso, que pues ahí están nuestros datos personales, entonces hay que cuidar mucho qué aplicaciones usamos, qué información subimos de nosotros y de las personas que dependen de nosotros, ¿no? Claro. Los menores de edad. Giovanni, ahí en ese sentido, ¿qué información, qué datos personales, a veces sin quererlo, compartimos en estos entornos digitales? ¿O lo hacemos de una manera muy normalizada, como si no tuviera tanta importancia compartir nuestra ubicación en tiempo real, nuestro número telefónico? ¿Qué otros ejemplos de datos personales tú identificas? Pues de entrada el nombre. El nombre es de los datos personales que hacen a la persona identificable. Es verdad que puede haber más de una persona con el mismo nombre, pero una vez que quienes buscan, digamos, dañar a esta persona, una vez que tienen su nombre, acotan el universo de personas y entonces ya tienen un objetivo mucho más focalizado. Entonces, pues el nombre, fotografías, CURPS, localizaciones, correo electrónico, eh, ¿qué otro dato puede ser? Pues tal vez en dónde trabajamos, dónde vivimos, quiénes son nuestros familiares, si tenemos mascotas o no. Toda esa información hace que la definición de dato personal se actualice. ¿Qué es lo que dice la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados? Que es ese dato que permite hacer a la persona identificable. No hay un catálogo exhaustivo de datos personales, pero si el dato que está puesto ahí permite a la persona identificarla, entonces ese es un dato personal. Y luego dentro de los datos personales hay otros datos que son mucho más peligrosos de publicarlos, que son los datos sensibles, ¿no? Son esos datos que también son personales, pero que con mal uso podrían hacer que la persona sea víctima de discriminación, ¿no? Como podría ser posiciones políticas, orientación sexual, origen étnico, datos que ya tienen que ver con una esfera más íntima de la persona, como por ejemplo estado de salud. El estado de salud es de las cosas que a veces compartimos ahí en nuestras redes sociales, que nos operaron, que estamos enfermos de algo, y esa es información muy sensible que en lo personal yo recomendaría que no se transparente, no porque tengamos algo que ocultar, y esto es muy, muy importante en el tema de la protección de los datos. Protegemos nuestros datos no porque tengamos algo que ocultar. Protegemos nuestros datos porque son súper valiosos y pueden llevar a consecuencias catastróficas, ¿no? Víctimas de delito o víctimas de discriminación que nadie quisiera formar parte de la estadística. Por supuesto. Y esta protección de datos personales, ha habido ya algunos pronunciamientos en la Suprema Corte, en específico se me viene ahora a la mente la acción de inconstitucionalidad, la 82-2021, Sí. y en este se veía un tema que es muy importante, que tiene que ver con esta recolección masiva de datos biométricos. Entramos a los prestadores de servicios de telecomunicaciones. Y entonces, digamos que hay un capítulo muy amplio en la Ley Federal de Telecomunicaciones que habla de obligaciones de colaborar con la justicia. Y uno lo entiende, ¿no? Si estos delitos a los que nos estamos refiriendo usan herramientas tecnológicas y cada vez más las herramientas tecnológicas están migrando a los entornos digitales de Internet y las aplicaciones y demás, es muy difícil distinguir la parte como tradicional del número telefónico de la parte de la herramienta tecnológica. Entonces casi todo está migrando a los servicios que nos prestan operadores de telecomunicaciones en nuestro celular.
Entonces, un poco la obligación que había puesto el legislador, el Congreso de la Unión, es que además de esta colaboración con la justicia que ya estaba en la Ley Federal de Telecomunicaciones, iba a haber, digamos, una obligación a guardar, a identificar, lo que decía Giovanni, la identidad, perdón la repetición, el nombre de cada usuario. Entonces, si yo tenía una línea telefónica, tenía obligación de ir ante mi concesionario, ¿no? Ante la compañía que me presta esos servicios de telecomunicaciones y darle información en general e información sensible, porque tenía que ver también con datos biométricos. Ok. Entonces, esos datos biométricos, pues obviamente también ya son información sensible. Lo que hizo la Corte fue analizar la proporcionalidad de la medida y dijo, en efecto, es un fin valioso, es bueno que la autoridad busque limitar el crimen, busque procesar a los delincuentes y busque que haya menos incidencia de estas conductas delictivas. Lo que no se puede es pedir que todo mundo tenga que pasar por ese filtro, ¿no? Ya hay obligaciones suficientes de colaboración con la justicia en las que si hay una pista o alguna cosa así, con la orden de un juez, ¿no? Porque tenemos que tener ese filtro, ¿no? Se puede entonces pedir más información al operador móvil o al prestador de los servicios de telecomunicaciones. Lo que no se vale es decir, todo mundo tiene que entrar y tiene que dar Pues, nuestro nombre, dirección, y además, pues casi geolocalización en tiempo real, porque hay una cosa que comentábamos que es muy fácil triangular información. Entonces basta con que tengamos un par de datos de alguien para a partir de eso empezar a sacar todo su historial, inclusive de pues, qué hace en su vida, quiénes son los miembros de su familia, quién es el círculo íntimo, etcétera. Que eso es nuestro patrimonio, ¿no? Que tenemos que cuidar. y es que tú lo decías muy bien, Andrés, en ese entorno digital es muy fácil triangular la información y la Corte también ha llegado, revisó una controversia constitucional en la que se solicitaba información del nombre y de las funciones de un agente del Ministerio Público. Sí. Y tú nos adelantabas un poco, Giovanni, que esto era muy delicado porque parecía solamente están pidiendo su nombre. Pero ¿qué consecuencias puede tener esto a la hora de triangular la información? Sí, digamos, detalles aparte sobre lo procesal del asunto. Básicamente ahí lo que la Corte hizo fue un ejercicio a consecuencia de pruebas que presentó la Fiscalía sobre si entregar el nombre y el cargo de sus agentes de Procuración de Justicia podría afectar sus capacidades de brindar seguridad pública. Y dentro de las pruebas que ofrecía estaba una reconstrucción de una persona que trabajaba en la Fiscalía sobre obteniendo su nombre, a qué más información podríamos acceder. Y entonces dijeron, el Pleno resolvió que efectivamente se había probado que entregar el nombre de los agentes del Ministerio Público podría llevar a obtener su dirección, cuántos familiares tiene, si tiene exparejas, dónde vivía, si tiene hijos, dónde trabaja, su historial patrimonial, porque las declaraciones públicas de los servidores públicos son eso, públicas. Eh, entonces, pues eso, lo que hizo la Corte fue estudiar si efectivamente entregando un dato personal y utilizando las herramientas del entorno digital era posible especificar quién era esa persona, lo decía Andrés, reconstruirla. Claro. Poco, no sé si de manera, pues, poco técnica, pero siendo consciente de que una persona con conocimiento técnico puede llegar a reconstruirnos de principio a fin. O sea, Claro. solo con nuestro nombre podría decir cuánto pesamos, dónde compramos, cuánto ganamos, dónde vivimos, quiénes son nuestros familiares, hacia dónde vamos, cuáles son nuestros hobbies. O sea, básicamente podría reconstruir a una persona de manera completa y eso ponía en peligro las funciones de la Fiscalía. Ahora, visto en personas físicas normales que andamos en la calle, pues todavía más peligroso, ¿no? Revelar quiénes somos ante quién sabe quién esté detrás del ordenador, pues suena algo que haría algo así como abrir las puertas de la casa a los extraños y que hagan lo que quieran. Entonces, eso fue lo que hice. Lo planteas en términos que permiten ejemplificar muy bien de qué hablamos cuando
alertamos sobre el tema de la ciberdelincuencia. Es abrirle ciertamente las puertas de nuestra casa al delincuente para que tenga acceso a toda esa información. Y en ese sentido no somos vulnerables solo las personas, sino también las instituciones. Comentábamos que uno de los países donde en América Latina, donde hay más ciberataques, uno de ellos es México. Sí, sí. Quizá tiene que ver con la parte institucional y también con la parte individual, ¿no? La parte institucional que tiene que perseguir el delito, la policía cibernética, las fiscalías, ¿no? La protección de datos que hace el INAI también, ¿no? Es un asunto muy valioso. Pero también la parte más como de las rutinas, las costumbres que tenemos cada uno de los usuarios de estos servicios para proteger nuestra información, como dice Giovanni, y para hacernos menos vulnerables a cualquier delincuente que puede estar aquí en México, puede estar en cualquier otro país, ¿no? Cualquier otra región, porque pues en Internet no hay espacios geográficos. Y entonces, pues a veces el hacker puede estar en Turquía, ¿no? Por decir un país, o en una parte de África, o a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, porque no importa, sino más bien lo que importa es cómo nos cuidamos, ¿no? Entonces está la parte institucional que efectivamente hay que fortalecer, capacidades, y para eso también las capacidades legales, ¿no? Y también con la parte más de cada uno de nosotros, de las personas que tienen que cuidar cómo usan estos servicios y ante quién se desvelan, ¿no? O sea, ante quién dan información personal que hay veces que puede dar lugar a una usurpación de identidad, ¿no? Que antes era mucho más difícil porque uno tenía que tener huellas digitales y tal, y ahorita pues basta con que tengas varias informaciones y te hacen una cuenta a tu nombre, ¿no? Claro. Y con esa cuenta más en línea abren una cuenta bancaria, y la cuenta bancaria piden un préstamo y luego no lo pagan. Entonces, sí pues es una cosa que tenemos que cuidar todos, también las instituciones, como tú dices, ¿no? Y en el tema de robo de identidad es uno de los que sin duda preocupa mucho a la ciudadanía, al televidente, porque una vez que tienen acceso a nuestra identidad, pueden acceder a todo también, a otro tipo de servicios, a nuestras cuentas bancarias, a Sí, crear un perfil falso en redes sociales. a cometer delitos en nuestro nombre, que creo que es pues la principal finalidad de que no usurpen nuestra identidad. Eso es algo que tenemos que tener siempre presente, que es un riesgo al momento en el que compartimos información, y entre más abramos la puerta, más fácil será usurpar nuestra identidad. Creo que algo de lo que debemos estar preocupados y conscientes al mismo tiempo es que necesitamos acortar esa brecha de, lo decías, ¿cuál era el término, Andrés? El de educación, alfabetización digital. Esta idea, o sea, hay grupos dentro de la sociedad que son menos conscientes, con menos herramientas para proteger su identidad, y creo que socialmente los demás, o quienes estamos más inmersos en la idea de que los datos personales son muy importantes y los peligros a los que conlleva no cuidarlos, tenemos también un deber de cuidar a los demás, ¿no? Ayudarlos a cortar esa brecha para que ellos no sean víctimas de una usurpación de identidad, que me parece que sería pues alguien que se haga pasar por mi nombre, estando aquí, viniendo aquí, diciendo que soy yo y no sea yo, pues se me haría de lo más grave. Algo así quizá no sería tan dramático como que esa misma persona, haciéndose pasar por mí, mate a otra y entonces la responsabilidad sea mía, ¿no? Entonces, sí es algo que debemos de ir avanzando en cuanto a concientización y educación social, y al mismo tiempo, pues, engrosar o fortalecer nuestras instituciones que, una vez cometido el delito, se encargan de perseguirlo y de poner pues en las manos de la justicia a la persona que perpetró el delito. Y en el marco regulatorio, ¿cuánto tenemos todavía el reto todavía de hacer? No hay una ley que castigue en definitiva la ciberdelincuencia. Sí podemos apelar incluso al Código Nacional, otras leyes, pero no existe una regulación específica en nuestro país.
Exactamente. Aquí viene el reto de, o sea, hay muchos avances y hay muchos esfuerzos, asimismo regulatorios, ¿no? Para ir acotando, por ejemplo, tipos que solo se dan en las redes y entonces que a lo mejor el tipo anterior, que era una conducta ilícita en el mundo real, ese no era tan, o sea, no podemos trasladarlo, traducirlo directamente a lo que pasa en las redes. Y luego, ¿qué tanto tienen elementos las fiscalías o la policía cibernética para ir verificando todo esto, para ir analizándolo, etcétera? Yo creo que también está el reto de que se trata del ciberespacio. Entonces, eso sí cambia un poco la dimensión. Es verdad, hay muchos puntos de un ciberdelito que van tocando el territorio nacional, Sí. el nuestro o el de otros países o regiones. Pero también es cierto que en general hay veces que hay tipos delictivos que suceden simplemente en el ciberespacio, ¿no? Esto que decíamos del secuestro virtual, no hubo nadie atado en una casa de seguridad, no se le privó de la libertad, simplemente fue un engaño, pero un engaño que causa daño, que tiene víctimas, etcétera, y que obviamente es una conducta punible. Entonces, el abrir una cuenta bancaria y pedir un préstamo, bueno, sucede en el sistema financiero, pero no es que, digamos que está mucho más en la virtualidad del entorno digital que en otra cosa. Y luego entran muchas personas, instituciones de otros países y de otras regiones, quizá al cometer la conducta o al perseguirla. Entonces, sí trae estos retos muy fuertes que tenemos que analizar, ¿no? Y que tenemos que ver, tenemos que entenderlos de alguna manera, aunque no seamos técnicos, para decir si es un entorno nuevo y complejo. Y vuelvo al punto, ¿no? En donde lo primero que podemos hacer, además de exigir nuestros derechos y que la autoridad haga lo que le toca y le corresponda, inclusive la autoridad judicial, también nosotros pues, no ponernos en ese caso, en esa vulneración, ¿no? Esperar o tener esa higiene, ¿no? A la que me refería, para no caer en el supuesto de ser víctima de un ciberdelito. Y es justo lo que platicaremos ahorita al regresar después de un corte, del tema de la prevención, de cuáles serán las medidas. Pero antes de ir a esa corte, me gustaría que nos compartieras, Giovanni, una figura que no existía y que ha sido actual recientemente, el tema de la ciberpolicía. Es algo que muchos televidentes seguramente no saben qué es, cómo opera y por qué es tan importante. Antes de hablar un poco más sobre la ciberpolicía, quería retomar un punto de Andrés que me parece importante en cuanto a regulación y tiene que ver con la actuación de las autoridades. Estamos hablando ahora de cómo protegernos y cómo Claro. las instituciones tienen competencias para también protegernos, siempre buscando nuestra seguridad. Y en el tema de los retos de la regulación, creo que además de los que decía Andrés, me parece que hay uno muy importante, que es cuidar el balance entre buscar conseguir la seguridad de las personas sin invadir su privacidad. Y entonces vamos a la policía cibernética. Son una institución, forman parte de las fiscalías, tanto de los estados como de la federación, que básicamente de lo que se encargan es de perseguir los delitos que ocurren en el ciberespacio, pero también con herramientas que a veces llegan a entrometerse en la vida privada de las personas, ¿no? Entonces, con la finalidad de conseguir seguridad, podemos llegar a afectar el otro bien que digamos es el correlativo, ¿no? Seguridad, privacidad. Y en ese sentido, pues las personas deben de ser conscientes, deben de saber que existe una institución que se encarga de la persecución de estos delitos con gente especializada, básicamente frente al ordenador, buscando delincuentes y tienen índice de efectividad. Entonces, que sepan todas y todos que estamos pues en un estado donde también nos preocupa la protección en ese espacio que no necesariamente es terrenal, sino que ocurre ahí dentro de las computadoras y que tiene víctimas, pero que también tenemos gente capacitada que está buscando a quienes se encargan de obtener recompensas, normalmente monetarias, a través de sistemas informáticos. Muy bien, pues vamos a un corte y regresamos. Estamos hablando de ciberdelincuencia y al regresar vamos a profundizar con las medidas preventivas y también por qué es tan redituable el tema de la ciberdelincuencia. Nos acompañan Giovanni y Andrés, expertos en entornos digitales. Regresamos.
estamos de regreso platicando con este tema tan actual y tan preocupante, la ciberdelincuencia. Y nos acompañan Andrés y Giovanni, los dos secretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte y sobre todo expertos en el entorno digital. Ya nos decías, Andrés, de cuáles eran la dimensión de la ciberdelincuencia y tienes un ejemplo que es importante mencionar porque nos va a ayudar a dimensionar. Exactamente, Erika. Abona lo que decía Giovanni de que la autoridad tiene que ponderar estos dos bienes. Por un lado, el combate al crimen, ¿no? Y efectivamente la seguridad pública. Y por otro lado, digamos, la privacidad de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, que el combate, que es lo que dice la Corte en este precedente que mencionábamos hace algunos minutos, no es proporcionado que se invada a tal grado la privacidad de las personas, sobre todo la protección de los datos personales, porque se está buscando minimizar el delito o combatir la inseguridad. Entonces no es proporcionado. Tenemos una esfera de protección todas las personas aquí en nuestro país, yo diría todo el mundo, que permite que podamos hacer cosas y esas cosas permanezcan en la privacidad, ¿no? Entonces, ya Giovanni nos hablará de muchas herramientas, me parece, ¿no? Pero yo quería mencionar un caso antes, porque me pareció muy interesante, y es de cómo las fiscalías, en este caso de Estados Unidos, el Buró Federal de Investigaciones, logró detener al responsable de un exchange que se llamaba, era un gran comercio que se llamaba Silk Road, ¿no? O la ruta de las sedas. Y este era un asunto como de la dark web, o sea, de esta red en donde pues no es lo que nos encontramos todos nosotros la primera interacción con Internet, sino que hay que buscarle un poquito más, y en donde se pueden comerciar todo tipo de cosas, algunas cosas lícitas y raras, pero otras cosas ilícitas, ¿no? Hablo de drogas, hablo hasta de personas, órganos, etcétera, cosas que efectivamente hay que combatir, ¿no? Y que está mal que sucedan. Entonces, el creador de esta red, digamos que lo fueron investigando a través de sus alias, a través de ir, pues eso, triangulando la información, pidiendo órdenes de información a otras instituciones y demás, y lograron dar con un alias que él usó en los 90s, y gracias a eso lograron identificarlo, lo presentaron ante el jurado en un procedimiento judicial y lograron decir, este señor es culpable de lo que se le acusa, ¿no? Entonces, sí, la policía cibernética, las instituciones públicas de combate a la delincuencia tienen estas herramientas, tanto nacionales como internacionales, para hacerlo, y se puede hacer perfectamente cuidando la privacidad de la mayoría o de la gran totalidad de los usuarios, ¿no? No se justifica vulnerar esa privacidad nada más porque hay que tener toda la información posible sobre las personas. Y es muy importante lo que mencionas, Andrés, porque es el fomentar esta, tú lo decías, esta alfabetización digital en la que también conozcamos nuestros derechos y conozcamos a quién podemos recurrir y que sí hay algún procedimiento, hay manera de darle seguimiento a este tipo de delitos para que se promueva el que denuncien y no se quede impune. Es correcto. Sí, es correcto que saber que uno puede acudir ante la autoridad para denunciar estos delitos y luego también como cuidar lo que podamos nosotros, ¿no? También para de no ponernos en esa vulnerabilidad que a veces, digo, a ver, siempre va a ser inocente, pues, pero cuando tenemos herramientas a la mano que son muy fáciles de usar o mucho más fáciles de lo que eran hace algunos años, pues con eso uno puede como limitar el alcance de la ciberdelincuencia, ¿no? Y no tener que llegar al caso que también puede pasar de ir a la autoridad y tener que denunciar el delito, ¿no? Y en esa parte de las medidas que se pueden tomar, Giovanni, me gustaría que pudiéramos comenzar a hacer algunas sugerencias. Alguien que ve este programa que pueda decir las 10 recomendaciones que se hicieron para tener mucho cuidado a la hora de estar en los entornos digitales, de crear una cuenta, de estar en redes sociales. ¿Qué podemos hacer? Incluso a la hora de abrir una cuenta en el banco vía digital. Ok. Bueno, ¿cómo decirlo? Un poco siguiendo el ejemplo de la casa y de no abrirla, pues cuidar la seguridad de nuestra identidad, de nuestros datos, es muy parecido a cuidar la seguridad de nuestra casa. Claro. Uno
espera que nunca entre nadie, pero si quieren entrar, que les cueste mucho trabajo. Sí. Entonces, por ejemplo, en una casa, pues tenemos una puerta con una buena chapa, quizá Sí. cámaras, luces que prenden con el movimiento, reja eléctrica, de modo que si nos vemos involucrados en un momento de peligro, la seguridad nos dé suficiente tiempo para pedir auxilio o escapar. Claro. Eso es lo mismo que ocurre en la seguridad de nuestra información en Internet en general. Entonces, ¿qué podemos hacer? Eso, obstaculizar. ¿Qué herramientas podemos utilizar? Pues, por ejemplo, de entrada, la más importante es la alfabetización digital, ser conscientes de que esto es algo sumamente importante y de que Correcto. tenemos que cuidarlo. Ahora, la pregunta es cómo tenemos que cuidarlo. Sí. No es necesario ser programador para cuidar nuestra información. Muy bien. Obvio que entre más conocimiento haya, más protección tendremos. Pero ya hay muchas herramientas que podemos utilizar. Por ejemplo, una de las que me parecen muy útiles son antivirus. O sea, siempre hay que tener un antivirus en nuestros ordenadores, siempre actualizado. Si es de paga y se puede, mejor. Estamos pagando por seguridad personal. Actualizar todos los sistemas operativos de nuestros ordenadores. Normalmente las actualizaciones lo que traen son mejoras a la versión anterior en la que se detectó que hay un espacio de vulnerabilidad y entonces los creadores del programa, del sistema, por ejemplo Microsoft, Apple Sí. y demás, lo que hacen es crear nuevas versiones que mejoran las anteriores. No necesariamente son distintas, pero son más seguras. Entonces, Ok. pues al menos una vez a la semana, cada 15 días, buscar si hay una actualización y si la hay, hacerla. Por ejemplo, el uso de buscadores en Internet. Ok. En principio, pues todos son seguros, pero hay unos que son mucho más seguros que otros. Claro. Mencionábamos Onion. Onion es un buscador que lo que hace es encriptar la información y en realidad, pues quienes operan los servidores del buscador saben que salió información, pero no saben qué información salió. Siempre navegar en incógnito, al menos eso hará que nuestro historial no quede en nuestro ordenador. Y esto es importante porque muchas veces pasa que el problema no es que usurparon nuestra identidad, es que alguien supo nuestra contraseña de nuestra computadora, se mete y entra al buscador y encuentra miles de cosas. Entonces, pues mientras menos rastro dejemos, más Claro. privado será nuestro uso de la tecnología. Yo, por ejemplo, utilizo un buscador que se llama Brave, que lo que hace es no permitirle a todos los comercios electrónicos identificar que hay un nuevo usuario o un usuario en la red que está navegando, buscando, pues qué sé yo, relojes digitales y entonces bombardearlo de información sobre relojes. Pues eso nos permite que no haya terceros inmiscuyéndose en nuestra actividad que hacemos dentro del ordenador. Eso por cuanto vea a los ordenadores, a los buscadores. Igual, normalmente, y es lo más cómodo, lo platicábamos, es mucho más conveniente tener un solo servicio que nos brinde todo, ¿no? Ok. Como Google, que nos brinda cuentas de correo electrónico, acceso a tecnología financiera para hacer pagos, calendarios, demás, ¿no? Redes sociales. Entonces, mientras menos poder le demos a una sola compañía de Por supuesto. controlar toda nuestra información, más seguros estaremos, ¿no? Hay un correo electrónico que no es, lo decíamos, no es de código abierto, se llama Proton, es un servicio gratuito que pues básicamente lo que hace es brindarnos otra herramienta de comunicación de correo electrónico sin tener que tenerlo todo en el mismo servidor. VPNs. La VPN es ¿cómo decirlo? Como una capa, es una máscara que nos ponemos cuando utilizamos Internet, en la que pues no saben en dónde es exactamente en dónde estamos, ni cuál es el ordenador que estamos utilizando para navegar por Internet. Eso es algo que quizá no tenemos muy familiarizado en el acervo de conocimiento social, que es que cuando nosotros utilizamos Internet, ya sea con el celular, una tablet o una computadora, nosotros automáticamente estamos enviando información de en dónde lo estamos haciendo y qué estamos utilizando para hacerlo. Estamos utilizando una tablet, estamos utilizando un celular, estamos utilizando una computadora y lo que hace la VPN es ponernos una máscara
Órale. donde no decimos que estamos en México, estamos en Timbuktu y desde allá estamos operando. Entonces, otra vez regresando al ejemplo de la casa, pues voy agregando capas de seguridad de tal modo que para que lleguen a mis datos personales y digan Giovanni Sandoval Ochoa es un secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte, vive en la Ciudad de México y demás, sea más difícil. Entonces, pues estas son algunas de las herramientas que no necesariamente tenemos que saber programar para utilizar. Son aplicaciones como cualquier otra que utilizamos en nuestro día a día, que hay que configurar, hay que ponerle pues las preferencias que queremos de acuerdo a nuestras necesidades y va, con eso pues Eso. utilizarlas. Me gusta mucho esta analogía que utilizas para decir, hay que extender la protección que tendríamos en nuestra casa Exacto. a nuestros entornos digitales. Esto es muy relevante y me da pie a preguntarte, Andrés, algo que usamos mucho, es muy usado y más en México, son las redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, y ahí hemos normalizado el subir información privada, datos personales, fotografías de nuestros hijos y lo vemos como si fuera algo de lo más normal. ¿Qué recomendaciones podrías hacernos en ese sentido? Sí, sí, aquí sigo la línea de lo que decía Giovanni, de que muchas veces es mucho más conveniente para nosotros servicios que efectivamente nos facilitan la vida, pero que al mismo tiempo, o sea, aunque sean gratuitos, Claro. en realidad no son gratuitos porque el precio lo estamos pagando con nuestros datos personales. Entonces son muy caros. Sí. Entonces, Nada en la vida es gratuito. Al final el exactamente. costo... Redes sociales son gratuitas, ¿no? En general, para Sí. entrar a las 3 redes sociales más famosas, Facebook, Twitter, Instagram, no necesitamos ni pagar nada ¿No? porque esta economía de red. Sin embargo, ellos sí han tenido esta conducta claramente y lo han dicho las autoridades, casi las autoridades de la Unión Europea y de los Estados Unidos, pero digamos es algo que se sabe y aquí también en México hay algunos procedimientos en materia de Google, por ejemplo, de protección a datos personales, eh, que, que pues sí siguen estas conductas en donde incluso empiezan a hacer experimentos sociales, ¿no? Y dicen, voy a ponerle a todos estos usuarios que además yo sé dónde viven, a qué se dedican, qué hobbies tienen, este tipo de publicidad y ver qué pasa. Claro. Entonces hay veces que es publicidad simplemente, ¿no? Decir, a ver, yo subí a las redes sociales que acabo de tener una hija y entonces me empiezan a llevar ofertas de pañales y de cremas y de todo este tipo de Claro. cosas, ¿no? En fin, ubican a las personas que podemos tener hijos en edades escolares y entonces nos empiezan a... Y claro, es conveniente porque uno dice, pues a lo mejor sí me sirven estas ofertas. Lo que pasa es que, como dice Giovanni, pues a qué costo, ¿no? Claro. Y a lo mejor podemos tener otros servicios igualmente convenientes que sí protejan nuestros datos personales. Entonces, en redes sociales sí hay que ser como muy, eh, digamos, cautelosos de qué información subimos, porque tenemos como dos niveles. Un nivel es a la empresa, que es una persona moral que va a ver toda nuestra información y que la va a usar a veces para fines que si los conociéramos a fondo no estaríamos de acuerdo con que se usaran. Por ejemplo, dárselos a campañas publicitarias o hacer experimentos sociales, ¿no? Y por otro lado están todos aquellos usuarios de las redes sociales que no son nuestro entorno más íntimo. Entonces, a lo mejor es una manera muy buena de mantenernos en contacto con la tía que vive fuera del país y demás. Claro. Yo creo que hay otras opciones para hacerlo que son mucho más cuidadosas de nuestros datos personales y de nuestra ubicación y de nuestra información personal que hacerlo a través de redes sociales, porque uno no sabe, o sea, lo va a ver la tía, es muy probable, pero también lo va a ver mucha otra gente que no conocemos. Entonces uno dice, bueno, pues ¿qué más da? Que lo hagan. Ok, pero hay que también pensar que por un lado está nuestra información y luego las personas que tienen labores de cuidado también digamos que son corresponsales de cómo se usan Por estos supuesto. datos de los menores de edad, ¿no? O las personas vulnerables. Entonces ahí sí como que entra esa responsabilidad de decir, pues yo como quiera que sea, si tenemos esa responsabilidad y esa capacidad de decidir, porque somos mayores de edad, está muy bien. Pero ¿qué pasa con los niños y las niñas, ¿no? Y con los adolescentes y las adolescentes? A lo mejor no tienen capacidad para decir, voy a subir esto a redes sociales y pensar que se va a quedar ahí toda la vida, ¿no? O más aún, fotos de infantes que efectivamente ni siquiera tienen cuenta y que nosotros estamos subiendo y ahí hay identificación facial y tal, y ahí se van a quedar. Entonces también tenemos como esa
Doble responsabilidad de proteger a los más vulnerables, sobre todo cuando están a nuestro cuidado, ¿no? Claro. Y es que es cierto, hay dos grupos que en especial tendríamos que tener mucho cuidado. Uno tiene que ver con los menores de edad que están ya inmersos en este entorno digital, que es parte de su vida diaria. En las escuelas lo utilizan, los compañeros lo utilizan, y también los adultos mayores, que con esta brecha generacional no están tan habituados a el manejo, que el pago de los servicios se haga a través de una cuenta vía internet. Sí. Y entonces puede llegar algún correo donde les piden verificar sus datos personales Claro. y se trata en realidad de una estafa, de un robo de identidad. Ujú. Sí, en principio, esa es una de las técnicas más utilizadas para robar patrimonio, el phishing, que básicamente en lo que consiste, y en esto sí quisiera que pues quienes nos ven y nos escuchan sean muy conscientes de que esto es posible. Es decir, que no solamente me llegue un correo en el que me pida que yo le dé clic a una liga y luego en esa liga me pida que verifique mi información para confirmar que soy efectivamente yo. Esa liga puede ser claramente pues una liga falsa o alguien la creó y pues lo que está pasando en realidad detrás, imaginemos que cuando pasa lo del phishing es como si yo aquí tuviera una pantalla, eh, tú no logras verme a mí, pero yo a ti sí. Y entonces eh, yo te pido que pongas tus datos para verificar tu cuenta y entonces comienzas con tu usuario, pero yo estoy viendo lo que escribes. Tú no estás viendo que yo estoy detrás de la pantalla. Y entonces escribes tu número de usuario y luego escribes tu contraseña. Y yo simplemente digo que lo hiciste correctamente y te doy el siguiente paso. Y ahora te pido datos personales, nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, preguntas frecuentes para recuperar tu información, número de productos que tienes. Y entonces estoy capturando toda esa información y una vez que termina, pues te sale un letrero o una nueva página en la que te digo muchas gracias, ha quedado confirmada tu información. Pues te agradecemos que lo hayas hecho así, ¿no? Y 5 minutos después te llega un mensaje a tu correo, o a tu número celular, en el que te dice, se ha hecho una transferencia de tu cuenta bancaria de 50,000 pesos a quién sabe qué cuenta. Y entonces uno dice, no, pero ¿cómo si el banco me acaba de pedir que rectificara Sí, mi que información? verificara. Bueno, eso es lo que pasa. Y entonces en lo que yo quisiera ser muy enfático es que los delincuentes no son los delincuentes de 1980, son delincuentes profesionales, gente que estudió una carrera, una ingeniería y que ahora utiliza su conocimiento para hacerse de dinero indebido, ¿no? Y entonces son tan profesionales que pueden emular una página de una institución gubernamental, de una institución del sistema financiero, de un juego de Xbox, de PlayStation. Entonces, está tan sofisticada la tarea de delinquir que es difícil identificar que estoy frente a un delincuente. Entonces, no por el hecho de que pues se parezca a la página de mi banco a la que he entrado en los últimos 5 años, quiere decir que efectivamente es la cuenta de mi banco o la página de mi banco. Para eso, una recomendación, y regresando un poco al punto anterior, es que siempre escriban el nombre de la página completa. No dejen que el ordenador les sugiera nombres porque puede terminar en lugar de MX, MC y uno nunca se da cuenta y esa es la diferencia para identificar que algo es falso. Entonces, poco hablando de estos dos grupos vulnerables, los más chicos necesitan la supervisión de sus padres y un poco la concientización de este problema, que también puede ocurrir en una plataforma de videojuegos, en donde, bueno, quizá si su papá o su mamá les presta la tarjeta de crédito para comprar un nuevo skin de su personaje, pues no pasará nada, pero quizás si le roban esa información al menor, pues también se irán los fondos de la familia, ¿no? Claro. Y en el caso de los adultos mayores, veo que últimamente lo que se replica mucho es que un familiar escribe al adulto y uno ve la foto y dice, pues claro, ahí está mi sobrino y es el que me está hablando.
y ¿no? Entonces no es el sobrino, es quién sabe quién, pidiéndole datos personales, cuenta bancaria y demás. Uno diría, pero pues es muy fácil darse cuenta que eso no es así. Quizá para nosotros que crecimos con la tecnología, que estuvimos más expuestos durante más tiempo a los riesgos, pero los adultos mayores no. Los adultos mayores confían que si quien escribe tiene la foto de su sobrino, es su sobrino. Hay que tener cuidado con eso. Y además la ciberdelincuencia se presenta de forma atractiva también, porque, y en especial, por ejemplo, para los menores de edad, porque es a través de los videojuegos. Ahí también pueden ser ellos víctimas de incluso de pornografía, de trata de personas, Ujú. que es algo también muy delicado. Sí, claro, es que está esta usurpación, ¿no? En general, que es como funciona toda o sea, el robo de identidad no nada más tiene que ser robo de identidad, sino que es muy difícil verificar que una cuenta, un alias, sea quien dice ser, ¿no? Claro. Entonces, claro, estoy jugando, me estoy divirtiendo. Hay veces que las personas de estas nuevas generaciones, la generación Z y demás, o sea, los que vienen después de los millennials, eh, pues así socializan, ¿no? O sea, antes era a lo mejor ir al centro Sí, comercial, ¿no? O a la plaza pública. sí, Y ahora muchas de veces la forma socialización presencial. es a través de jugar Call of Duty o estas cosas, ¿no? Claro. Fortnite. Y entonces dicen, claro, pues a ver, aquí ya estoy formando parte de una comunidad y tal, pero no saben quién está atrás de esa Claro. comunidad. O sea, esa comunidad no necesariamente, que sería lo ideal, ¿no? Que esa comunidad se equiparara a la comunidad social real que tienen de amigos, de los vecinos, de los primos, y entonces sí, ¿no? Pero cuando se abre, dicen, ¿contra quién estoy jugando? No lo sé, ¿no? Y entonces sí pueden ser objeto o víctimas de estos delitos, ¿no? Pornografía infantil o demás, o de alguna manera estar involucrados dando información personal y que luego eso pudiera Claro. pasar, ¿no? Y ahí podríamos reforzar en cuanto a medidas de prevención la recomendación para los papás que puedan estar cerca en esta Es correcto. alfabetización digital, Sí, sí, es correcto. Sí, acompañamiento. sí, yo creo que ahí los padres de familia, los tutores, las madres de familia, las tutoras, tienen que estar como muy cerquita del hijo que, digo, quizá no es el bebé, que depende completamente de los cuidados de los padres de familia y madres de familia, pero sí es el adolescente que necesita como esa supervisión de decir, oye, a ver, y esa alfabetización digital también, ¿no? Claro. A lo mejor no en cómo funciona, eso lo van a saber rapidísimo, sino en decir, oye, aguas, porque aquí puedes tú ponerte en un riesgo y ponernos en un riesgo muy fuerte. Por supuesto. Y nos queda poco tiempo, pero no quisiera terminar el programa sin que antes nos compartieran parte de lo que hacen en el podcast y que también nos permite hablar de por qué es tan redituable el tema de la ciberdelincuencia, por qué ha crecido tanto, tiene ganancias millonarias. Claro. Bueno, yo puedo empezar, el podcast se llama Bit Legal y lo que queremos es como estudiar las implicaciones a veces constitucionales también, pero más legales en sentido amplio, de todo lo que tiene que ver con el entorno digital y particularmente los criptoactivos. Okay. Porque en criptoactivos pasa todo lo que hemos comentado, ¿no? Que es, no sabemos quién está detrás, muchos pasan a una velocidad de la luz, las transacciones, y entonces puede haber muchos fraudes, ¿no? Esquemas piramidales, etcétera. Inclusive mucha gente puede utilizarlos para cometer algún delito o como accesorio a un delito. Ya Giovanni nos puede explicar. Sí, un poco lo que decía, ¿no? ¿Por qué se vuelve tan redituable esto? ¿Por qué seguimos en aumento de este tipo de delitos? Bueno, ahora tenemos sistemas de pago que no necesariamente están vinculados al sistema financiero que controlan las autoridades y ahí hay una vía de escape para obtener la recompensa. Entonces, un poco de eso hablamos, de cómo funcionan las criptomonedas, cuáles son a nuestro parecer las mejores, las que mejor cuidan nuestra privacidad, las que cuidan nuestra libertad y pues eso, ¿no? Explorar nuevos entornos donde la economía puede funcionar, pero también con sus asegúnes y sus cuidados, porque pues son el medio también para obtener la recompensa de un delito. Por supuesto, pues los invito a que sigamos este podcast y que próximamente podamos grabar también un programa que tenga que ver con criptomonedas, porque sin duda es algo de nuestro entorno digital y que es importante también que estemos enterados en ese sentido.
Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy para hablar de ciberdelincuencia y que además lo hayan explicado con la importancia que tiene el tema. Si quisieran dar un último comentario para cerrar el programa. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que son temas interesantes. Nos presenta Erika como expertos. La verdad es que estamos en ese caminito, llamamos madrigueras, ¿no? Que uno se mete, pero siempre hay mucho más que... Bueno, entonces invitar al público que también lo haga. La verdad es que no hay nada más como enterarse propiamente de qué es, de cómo funciona el ciberespacio, de qué incentivos tiene y todas las herramientas de protección de las que nos ha hablado Giovanni, y eso va atado también pues, al exigir nuestros derechos ante la autoridad, ¿no? Pero sí tenemos que empaparnos de cómo, sí es una nueva dimensión, ¿no? Claro. Por supuesto. Solo agradecerte, Erika, la invitación. Igual invitar a quienes nos ven y nos escuchan que cuiden su privacidad. Una vez que uno lo hace, se siente más empoderado y definitivamente con más herramientas para no formar parte de la estadística. Por supuesto. Pues yo les agradezco a los dos que nos hayan acompañado y le agradezco también a usted su amable atención. Muchas gracias, Andrés González Guati. Muchas gracias, Giovanni Sandoval Ochoa, por acompañarnos y por hablar de estos temas tan importantes. Hasta la próxima. Muchas gracias.